Un millonario, dueño de un Ferrari, humilló a un hombre, sin saber que ese hombre era Jesucristo. Ese millonario era un tipo que vivía para impresionar al mundo. Su riqueza era una muralla, su arrogancia una prisión, hasta el día en que le hizo una promesa absurda a alguien que parecía insignificante. Un desconocido con ropa sencilla, ojos serenos, una presencia que incomodaba, un desafío, una palabra empeñada. Una negativa cruel. Y entonces todo empezó a venirse abajo. Pensó que ese había sido el peor error de su vida. Pero también fue el mayor acierto. Esta es la historia de un imperio que se vino abajo por orgullo. Y cómo ese imperio cayó después de que un hombre humillara a Jesucristo. Es algo completamente impactante. El sol de la tarde bañaba el estacionamiento privado de la mansión de Vítor Acevedo con una luz casi ofensiva de tan dorada. Allí, rodeado de rostros que sonreían más por interés que por afecto, el millonario mostraba su más reciente conquista, un Ferrari, la Ferrari rojo, reluciente como una joya de sangre sobre el asfalto impecable. Vítor no solo poseía cosas, las convertía en trofeos de su propia superioridad. Fue en ese momento de gloria vacía que un hombre apareció caminando por la calle, ropa gastada por el tiempo y el camino, sandalias de cuero maltratadas, barba corta y ojos. Esos ojos imposibles de ignorar, serenos como aguas profundas, cargando algo que nadie allí lograba nombrar. Vítor lo notó de inmediato y lo juzgó en un parpadeo. El millonario se volvió hacia los invitados con una sonrisa cruel, formándose en los labios. Señaló al hombre. Hizo gestos de invitación exagerados, teatrales, provocando risas anticipadas de la audiencia aduladora. El desconocido se acercó sin prisa, sin miedo, sin sumisión. Vítor entonces lanzó su desafío, una apuesta, una provocación disfrazada de generosidad. Si ese hombre lograba encender el Ferrari, sin llave, sin trucos, solo con sus propias manos, el auto sería suyo. Palabra de hombre rico, dicha en voz alta con todos como testigos. La élite alrededor estalló en carcajadas. El hombre sencillo solo sonrió. No había ironía en esa sonrisa, ni rabia, solo algo que parecía compasión. Caminó hacia el auto sin dudar, puso la mano sobre la carrocería reluciente y el motor rugió. Solo, como si reconociera esa presencia, como si despertara ante algo más grande que la ingeniería alemana o la tecnología de punta. El sonido llenó el patio, vibrante, vivo, imposible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados se miraron entre ellos, boquiabiertos. Algunos rieron nerviosos, intentando disimular la incomodidad. Otros simplemente se quedaron quietos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Pero Vítor palideció. Su mente corría buscando explicaciones racionales. Coincidencia mecánica, falla eléctrica, truco barato. Cualquier cosa que le devolviera el control de la situación. Empezó a gritar que no había autorizado que eso era un fraude, que no le daría nada a ningún mendigo, que el hombre debía irse de inmediato. La palabra dada murió en la misma boca que la pronunció. El desconocido solo miró a Vítor, una mirada tan profunda que atravesó la superficie de arrogancia y tocó algo que el millonario había enterrado hacía mucho: la conciencia. Y entonces, sin una palabra de protesta, sin exigir lo que le fue prometido, el hombre se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el portón. Fue en ese instante que algo cambió. Cuando cruzó la salida, el Ferrari se apagó por completo. Todas las luces de la mansión parpadearon al mismo tiempo. Una corriente de aire caliente, inexplicable, en una tarde tan calma, atravesó el patio y hizo que los invitados retrocedieran instintivamente. La puerta del garaje se cerró sola, con un estruendo que pareció retumbar en toda la propiedad. Vítor intentó reír, pero el sonido no salió. Algo en el aire había cambiado. Una presencia invisible, pesada, absoluta, flotaba sobre todo. Y cuando el millonario miró hacia el portón, vio al desconocido detenerse un segundo, solo uno. Volteó el rostro, y sus ojos encontraron los de Vítor. No había rabia en ellos, venganza, solo una tristeza profunda y una certeza implacable. La certeza
de quien conoce el final de todas las historias de orgullo. Víctor sintió un escalofrío por la espalda. Cuando parpadeó, el hombre ya no estaba allí, pero la sensación de ser observado, esa no desapareció. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio artificial y los invitados se dispersaban evitando su mirada, Víctor Acevedo no logró dormir, porque por primera vez en muchos años sintió algo que su fortuna jamás había podido comprar. Miedo de que ese hombre no fuera solo un hombre, y de que la palabra rota costara mucho más que un Ferrari. Y tenía razón, ese hombre no era una persona común, era el Hijo de Dios. Y la parte más impresionante de esta historia aún estaba por venir. La noche cayó sobre la mansión como un manto demasiado pesado para ser soportado. Víctor Acevedo se encerró en el garaje en cuanto se fue el último invitado. El Ferrari seguía allí, inmóvil, muerto, como un animal que se rehusara a obedecer al dueño. Intentó encender el motor decenas de veces. Giró la llave con fuerza. Presionó botones. Revisó fusibles. Nada, ni un clic. Ni un suspiro mecánico. Solo silencio. Un silencio que empezaba a pesar sobre sus hombros como culpa no confesada. Fue entonces que lo sintió. Una presencia. Víctor levantó los ojos y lo vio. El hombre estaba apoyado contra la pared del fondo del garaje. Brazos cruzados, ojos fijos en él. No había hostilidad en esa mirada, solo una paciencia infinita y algo que parecía lamento. El millonario dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies, el corazón desbocado. No era posible. Los portones estaban cerrados, alarmas activadas, la seguridad reforzada. Y aún así allí estaba él. Víctor abrió la boca para gritar, para exigir explicaciones, para expulsar a ese intruso. Pero las palabras murieron antes de nacer. Porque cuando sus ojos encontraron los del desconocido, algo dentro de él reconoció una verdad aterradora. No había forma de echarlo, no de ese garaje, no de esa casa, y tal vez no de esa vida. El hombre no se movió, solo observó mientras Víctor intentaba controlar la respiración. Intentaba recuperar algún fragmento de la arrogancia que lo había sostenido por décadas. Y entonces, como si hubiera leído cada pensamiento que cruzaba por la mente del millonario, habló. Su voz era baja, firme, desprovista de ira, pero cargada de una autoridad que hacía vibrar el aire a su alrededor. El orgullo, dijo, consume aquello que el hombre cree poseer. Las luces del garaje parpadearon. Una grieta fina, casi imperceptible, surgió en la pared de la derecha. El sonido de algo partiéndose retumbó en el silencio. Víctor miró a su alrededor, desesperado, intentando entender qué estaba ocurriendo. Un cuadro cayó, el vidrio se hizo trizas. Una fuga comenzó a brotar de una tubería invisible, inundando lentamente el suelo inmaculado. Todo empezaba a derrumbarse, y cuando Víctor volvió los ojos hacia donde había estado el hombre, encontró solo vacío. Pero la sensación de ser observado permanecía. Esa fue la primera noche de tormento. Víctor no durmió. Se quedó sentado en la sala, luces encendidas, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Alucinación, estrés, exceso de trabajo. Cualquier cosa menos la verdad que empezaba a filtrarse en su conciencia como agua en un barco que se hunde. La verdad de que había roto una promesa delante de alguien que no debía haber sido desafiado. En los días siguientes, Víctor intentó resolver sus problemas de la única manera que conocía, con dinero. Contrató a los mejores mecánicos de la ciudad. Llamó a ingenieros especializados directamente desde Italia. Hizo llamadas internacionales a técnicos de la propia Ferrari. Todos vinieron. Todos examinaron el auto. Todos se fueron sin respuestas. El motor estaba perfecto. Cada pieza impecable. Cada sistema funcional. El Ferrari no encendía. Y había algo más. Algo que nadie lograba explicar. Una marca en la carrocería. La forma exacta de una mano humana. Como si alguien hubiera presionado la palma contra el metal incandescente. La marca brillaba. No importaba cuántas veces intentaran pulir, lijar, repintar. Seguía ahí. Visible, acusadora.
El recordatorio permanente de una palabra rota. Las noches se volvieron insoportables. Víctor comenzó a verlo en todas partes. En el reflejo del espejo, mientras se afeitaba. Sentado en el sillón vacío de la sala cuando bajaba por agua. Parado en el pasillo, observando en silencio. Siempre esos ojos. Siempre esa presencia que no amenazaba, pero revelaba. Y las palabras, pocas, precisas, devastadoras. Decía cosas que Víctor no quería oír, que el imperio construido no se sostenía por mérito, sino por miedo y humillación de otros, que cada escalón subido había sido pavimentado con la dignidad de alguien pisoteado, que la riqueza acumulada era un castillo de arena y la marea ya comenzaba a subir. Víctor intentaba ignorar, intentaba gritar, intentaba expulsar esa voz de su mente, pero la voz no era solo externa, resonaba dentro de él. Fue en la segunda semana que todo se vino abajo del todo. Comenzaron las traiciones. Socios que él consideraba leales se rebelaron como lobos hambrientos, robando contratos, desviando recursos, vendiendo secretos empresariales a la competencia. Empleados que lo adulaban durante años expusieron escándalos financieros ante las autoridades. Amigos, o lo que él creía que eran amigos, desaparecieron como humo cuando la marea cambió. Cada golpe parecía sincronizado con las apariciones del desconocido. Cada revelación dolorosa ocurría justo después de que Víctor lo veía parado en algún rincón, observando con esa tristeza que era peor que cualquier condena. Los medios descubrieron los fraudes. Los titulares explotaron. La élite que lo adulaba le dio la espalda de la noche a la mañana. Invitaciones canceladas. Llamadas ignoradas, puertas que antes se abrían con reverencia ahora se cerraban con desprecio. Víctor perdió contratos, perdió empresas, perdió alianzas que había tardado décadas en construir, y con cada pérdida sentía la presencia. El ascensor vacío que bajaba en silencio, el asiento trasero del auto que conducía solo por las madrugadas sin sueño, sentado a la mesa del comedor cuando intentaba comer, pero la comida le sabía a ceniza en la boca. El desconocido no lo perseguía, solo estaba, como verdad inevitable, como espejo que no se puede romper, como peso que no se puede soltar. Víctor comenzó a entender, con un pavor creciente que le helaba la sangre, que ese hombre no vino a castigarlo, vino a desenmascararlo, a mostrarle lo que siempre fue, pero se negaba a ver. Un hombre vacío sostenido por apariencias, un tirano disfrazado de exitoso, un cobarde escondido tras fortunas, y con cada día que pasaba, la máscara se agrietaba más, hasta que cierta noche, cuando Víctor estaba solo en la mansión ahora silenciosa, sin fiestas, sin aduladores, sin nada más que el eco de su propia respiración, lo vio una vez más. Esta vez, sentado en el sillón frente a la chimenea apagada, y por primera vez, Víctor no intentó huir, no intentó gritar. Solo se sentó en el suelo, demasiado cansado para seguir luchando, y esperó las palabras que sabía que vendrían, las verdades que ya no podría evitar, porque el imperio de hierro que había construido con orgullo ya estaba en ruinas, y ahora solo quedaba el hombre, desnudo, quebrado, sin máscaras, y finalmente listo para escuchar, y Jesús estaba listo para hablar. La mansión que alguna vez rebosaba de vida, ahora respiraba solo soledad. Víctor Acevedo despertaba cada día esperando que la pesadilla terminara, que los abogados encontraran salidas, que los contadores descubrieran reservas ocultas, que alguien, en algún lugar, aún creyera lo suficiente en él como para tenderle la mano. Pero cada mañana traía solo más ruinas. Y Jesús, él aparecía en todas partes. A veces, sentado en la escalera cuando Víctor bajaba tambaleante después de una noche sin dormir. Otras veces, de pie junto a la ventana, observando la ciudad que antes le pertenecía al millonario y ahora lo rechazaba. Siempre en silencio, siempre presente. Siempre con esos ojos que veían a través de toda armadura, toda justificación, toda mentira que Víctor se contaba a sí mismo. En la tercera semana, Víctor finalmente gritó, no de rabia, de desesperación. Estaba en la sala rodeado de papeles de demandas judiciales, notificaciones de deudas, cartas de despido, derrumbándose al mismo tiempo,
como si una fuerza invisible hubiera retirado el único pilar que sostenía su existencia. Y Jesús estaba allí, sentado en el sillón opuesto, manos descansando tranquilamente sobre las rodillas, con la postura de quien tiene toda la eternidad para esperar. Víctor alzó los ojos hinchados de agotamiento y finalmente preguntó lo que no había podido preguntar antes. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba pasando eso? Jesús no respondió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si ponderara no la respuesta, sino la mejor manera de hacerla comprensible para alguien que había pasado tanto tiempo ciego. Y entonces habló. Su voz era la misma de siempre, serena, firme, desprovista de crueldad, pero cargada de una verdad imposible de ignorar. Lo que construiste no fue un imperio, fue una prisión. Las palabras golpearon a Víctor como impactos físicos. Jesús continuó, cada frase penetrando más hondo en las capas de negación que el millonario había acumulado a lo largo de los años. Cada ladrillo de esa prisión fue levantado sobre la humillación de alguien. Cada victoria tuya fue la derrota impuesta a otro. Cada aplauso que recibiste resonaba con el silencio de aquellos a quienes callaste. Y ahora las paredes se están cayendo, no porque yo las derribe, sino porque nunca fueron sólidas. Víctor quiso protestar, quiso enumerar sus méritos, sus logros, todo lo que había alcanzado con esfuerzo y determinación. Pero cuando abrió la boca, se dio cuenta de que no tenía nada que decir, porque Jesús tenía razón, y en algún lugar profundo, donde la conciencia aún latía débil pero viva, Víctor siempre lo había sabido. Los días siguientes fueron un tormento meticuloso. Jesús ya no desaparecía, permanecía. Acompañaba a Víctor en cada intento desesperado de salvar lo que quedaba, y en cada fracaso, en cada puerta cerrada, en cada aliado que le daba la espalda. Jesús estaba allí para mostrarle el porqué. Él revelaba recuerdos. El empleado humillado públicamente para que Víctor pareciera fuerte ante los inversionistas. La secretaria despedida injustamente por atreverse a contradecirlo. El socio traicionado porque la lealtad era menos rentable que la traición. El joven emprendedor aplastado porque representaba una amenaza. Cada recuerdo resurgía con dolorosa claridad, y Jesús observaba mientras Víctor era forzado a revivir cada momento. Cada elección, cada palabra venenosa disfrazada de asertividad, cada sonrisa cruel presentada como éxito. No conquistaste, dijo Jesús en una de esas revelaciones. Tomaste. Y lo que se toma nunca pertenece verdaderamente a nadie. Víctor empezó a ver patrones que antes ignoraba. Las personas a su alrededor no lo amaban, lo temían, no lo respetaban, lo calculaban, no celebraban sus victorias. Esperaban su caída. Y ahora que la caída había llegado, todos desaparecían como ratas abandonando un barco que se hunde, porque nunca había construido cimientos reales, solo estructuras de miedo. Fue en una noche especialmente oscura cuando Jesús le mostró algo devastador. Víctor estaba sentado en el suelo de la biblioteca, rodeado de libros que nunca había leído, diplomas que representaban conocimiento sin sabiduría, fotos de eventos donde sonreía junto a personas cuyos nombres apenas recordaba. Jesús se sentó a su lado, no en un sillón distante, suelo, hombro con hombro, como si fueran iguales. Y por primera vez, Víctor sintió algo más que miedo en su presencia, sintió cercanía. Jesús extendió la mano y tocó levemente el hombro del millonario caído, y entonces mostró. Visiones inundaron la mente de Víctor como torrente rompiendo una represa. Se vio a sí mismo a los 20 años, lleno de sueños, humilde, trabajando duro, pero con bondad, ayudando compañeros, compartiendo su comida con quien tenía hambre, riendo de verdad, amando a la madre que había criado sola a 3 hijos. Vio el momento exacto en que todo cambió, la primera gran oportunidad, entre hacer lo correcto o hacerlo lucrativo, y la decisión que selló su destino, la ganancia por encima de todo. A partir de ahí, las visiones mostraron la caída, pequeñas traiciones que se volvieron hábito, mentiras que se convirtieron en estrategia, crueldad que fue rebautizada como ambición, y poco a poco, el joven bondadoso desapareció bajo capas de cinismo, arrogancia y vacío.
Jesús habló suavemente, con una voz cargada de tristeza genuina. Perdiste a ti mismo mucho antes de perder cualquier fortuna. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Víctor. No lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. Reconocimiento de quién había sido, de en quién se había convertido. Y del abismo entre esas dos versiones, Jesús no lo juzgaba con satisfacción, lo lamentaba con compasión. Palabras como las que diré a continuación resonaban por toda la casa. Yo no vine a destruirte, vine a destruir lo que te convertiste, para que puedas renacer. Y Víctor, por primera vez en décadas, se permitió ser vulnerable. Se permitió llorar sin intentar controlar. Se permitió sentir el peso aplastante de todas las decisiones erradas, de todas las personas heridas, de toda la bondad asfixiada en nombre de un éxito que ahora se revelaba. Jesús permaneció a su lado. No dijo nada más esa noche. Solo se quedó allí, presencia sólida y reconfortante, mientras Víctor vaciaba años de dolor autoinfligido y negación acumulada. Y cuando el llanto finalmente cesó, cuando el millonario alzó el rostro hinchado y miró a Jesús, vio algo en sus ojos que nunca había esperado ver. Esperanza. Esperanza de que aún había tiempo, de que la historia no tenía que terminar en ruinas, de que los nuevos comienzos eran posibles, incluso para quien había caído tan bajo. Jesús se levantó lentamente, y antes de desaparecer en la penumbra de la biblioteca, dejó una última frase suspendida en el aire. Mañana despertarás sin nada, y entonces descubriremos quién eres realmente. Su presencia se desvaneció, pero por primera vez, Víctor no sintió miedo por la ausencia, porque había entendido algo fundamental. Jesús no estaba allí para condenarlo, estaba allí para salvarlo. Y la salvación, descubrió Víctor esa noche, era infinitamente más dolorosa e infinitamente más necesaria que cualquier condena. La mañana llegó como la sentencia final. Víctor despertó en el suelo de la biblioteca, el cuerpo adolorido, la mente entumecida. Por un breve momento, se permitió creer que todo no había sido más que una pesadilla prolongada. Que al bajar las escaleras encontraría su rutina de siempre, el café servido por empleados atentos, las llamadas de negocios, la reconfortante sensación de control sobre su propio destino. Cuando abrió los ojos, vio a Jesús sentado en el sillón frente a él, observando, esperando, y Víctor supo que nada volvería a ser como antes. El teléfono sonó. Lo atendió con las manos temblorosas. La voz del abogado era fría, desprovista de la reverencia habitual. Los últimos recursos habían sido negados. La mansión sería subastada, las cuentas congeladas, los bienes restantes confiscados para cubrir deudas que se multiplicaban como plaga. Víctor tenía 72 horas para desocupar. Cuando colgó, sus manos no dejaban de temblar. Jesús se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. La luz de la mañana iluminaba su perfil, volviéndolo casi translúcido, casi irreal, pero absolutamente presente. «Ahora eres libre», dijo él, con una voz cargada de una certeza tranquila que contrastaba brutalmente con el desespero de Víctor. ¿Libre?, quiso gritar el millonario. ¿De qué? ¿De todo lo que construyó? ¿De toda seguridad? ¿De cualquier dignidad? Pero Jesús se volvió para mirarlo, y esos ojos contenían una respuesta que las palabras no podrían expresar completamente. Libre de las cadenas que llamabas conquistas. Los días siguientes fueron un borrón de humillación sistemática. Víctor empacó lo poco que le quedaba. Ropa simple, algunas pertenencias sin valor comercial. Observó mientras extraños invadían su casa catalogando cada objeto para subasta. Vio cómo la Ferrari era remolcada, la marca luminosa de la mano aún brillando en el capó como una cicatriz acusadora. Y Jesús estaba siempre allí. No solo observando, sino acompañando. Cuando Víctor salió de la mansión por última vez, cargando una maleta vieja que había encontrado en el sótano, Jesús caminó a su lado por el largo camino de entrada. Cuando el portón se cerró detrás de él con un clic definitivo, Jesús estaba de acera, esperándolo. ¿Dónde vas?, preguntó, no como reproche, sino como invitación a la reflexión. Víctor no tenía respuesta. Sus cuentas bancarias estaban vacías, sus contactos extintos, su reputación destruida. Solo quedaba un lugar:
la pequeña casa en los suburbios donde su madre había vivido antes de morir, la única propiedad que había mantenido a su nombre por un sentimentalismo que nunca admitió tener. El trayecto en autobús fue torturante. Vítor se sentó en el asiento trasero, encogido, evitando miradas. Personas comunes a su alrededor conversaban, reían, se quejaban de cuentas por pagar y jefes exigentes. Vidas simples que antes le parecían insignificantes, ahora revelaban una riqueza que él nunca había tenido. Conexión humana genuina. Jesús se sentó a su lado. Nadie más podía verlo, pero Vítor sentía su presencia tan nítidamente como el propio peso en el asiento. ¿Ves?, preguntó Jesús suavemente, señalando a las personas a su alrededor. Ellos tienen lo que tú nunca tuviste, y tú tenías lo que ellos nunca quisieron. Vítor cerró los ojos, pero las lágrimas escaparon de todos modos. La casa de su madre era aún más pequeña de lo que recordaba. 2 cuartos de minutos, una sala estrecha, una cocina donde apenas cabían 2 personas, paredes descascaradas, muebles viejos cubiertos por sábanas polvorientas. El olor a abandono impregnaba cada rincón. Vítor dejó caer la maleta al suelo y se sentó a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había comido incontables veces de niño, donde su madre compartía lo poco que tenía con 3 hijos hambrientos, donde lloraba en silencio cuando el dinero no alcanzaba para el alquiler. Jesús estaba sentado en la silla opuesta. Esta vez no había distancia entre ellos. No había jerarquía. Solo 2 seres frente a una mesa gastada, separados por abismos de naturaleza, unidos por algo que Vítor empezaba finalmente a comprender. Compasión. «Fuiste de aquí», dijo Jesús, con una voz que cargaba las memorias que Vítor había intentado enterrar. «Huiste de la pobreza, de la simplicidad, del amor que no venía envuelto en lujo». Vítor tragó saliva. Jesús continuó, cada palabra tallando verdades dolorosas en el corazón endurecido del millonario. «Tu madre murió sola, porque estabas demasiado ocupado construyendo un imperio. Tus hermanos dejaron de llamar porque los hacías sentir inferiores. Tus amigos de infancia fueron descartados porque no encajaban en la imagen que vendías al mundo». Los recuerdos inundaron a Vítor como un tsunami. La última llamada de su madre, ignorada porque estaba en una reunión importante. El cumpleaños de su hermano, olvidado porque tenía una cena con inversionistas. La amiga de la infancia que pidió ayuda y fue humillada por la secretaria antes siquiera de llegar a él. Cada recuerdo era una hoja afilada abriendo heridas antiguas. Jesús se levantó y caminó hasta la pared, donde aún colgaban fotos amarillentas. Tomó una con delicadeza. Vítor, de 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a su madre frente a esa misma casa. Este niño no quería ser rico, dijo Jesús, con una voz suave pero implacable. Quería ser amado, y cuando creció, confundió las 2 cosas. Vítor se quebró. No una ruptura superficial, sino estructural, profunda, definitiva. Cayó de rodillas sobre el suelo gastado de la cocina y sollozó como no lo hacía desde niño. Sollozó por la madre que abandonó, por los hermanos que alejó, por las personas que destruyó, por el niño bondadoso que había matado lentamente hasta que solo quedó una cáscara vacía, revestida de Armani. Jesús se arrodilló a su lado. Esta vez puso la mano sobre el hombro de Vítor, un toque real, sólido, reconfortante. «Ahora estás listo», susurró. «¿Listo para qué?», alcanzó a preguntar Vítor entre sollozos. «Para morir». El pavor atravesó a Vítor como una descarga eléctrica. Levantó el rostro, los ojos desorbitados, esperando ver la condena final. Pero Jesús sonreía, no una sonrisa cruel. Una sonrisa de esperanza imposible. «El hombre que eras tiene que morir completamente, sin restos, sin negociaciones. Porque mientras él exista, el hombre que puede ser nunca nacerá». Jesús ayudó a Vítor a levantarse, y entonces hizo algo inesperado. Abrió el viejo refrigerador. Encontró algunos huevos y pan duro que Vítor había comprado al llegar. Empezó a preparar algo simple. Gestos prácticos, humanos, sorprendentemente cotidianos. Cuando el omelette estuvo listo, Jesús lo colocó sobre la mesa y se sentó. Vítor lo observaba confundido. «Come», dijo Jesús.
Vas a necesitar fuerzas. ¿Para qué? Para recomenzar. Víctor se sentó lentamente, tomó el tenedor, llevó el alimento a la boca. Era simple, básico, pero tenía el sabor de algo que no probaba hacía décadas. Sabía a verdad. Jesús observó mientras él comía y entonces empezó a hablar. Habló sobre reconstrucción, no de imperios, sino de humanidad, sobre trabajo honesto, sobre servir en lugar de dominar, sobre encontrar valor en miradas agradecidas en vez de en cuentas bancarias infladas. Y por primera vez, Víctor escuchó, realmente escuchó. Mañana, dijo Jesús cuando Víctor terminó de comer, harás algo que nunca has hecho. Buscarás trabajo, no como CEO. Como ser humano común, y descubrirás que no hay nada de común en eso. Víctor asintió, demasiado exhausto para resistirse. Jesús se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de la cocina. Una cosa, dijo él, volviéndose una última vez. Me preguntaste por qué está pasando todo esto. La respuesta es simple, porque te amo demasiado para dejarte morir viviendo como lo hacías. Y luego desapareció en la penumbra de la casa. Víctor quedó solo en la cocina silenciosa. Pero por primera vez en semanas, la soledad no era opresiva, era purificadora. Lavó el plato usado, guardó los pocos víveres, extendió una sábana vieja sobre el sofá desgastado donde dormiría. Y cuando finalmente se acostó, mirando el techo agrietado de aquella casa humilde que tanto había despreciado, Víctor Acevedo hizo algo que no hacía desde niño. Rezaba. No pidió restaurar su fortuna. No imploró una segunda oportunidad en el mundo que había perdido. Solo dio gracias. Gracias por estar vivo. Por haber caído antes de que la caída lo matara. Por haber sido despojado de todo para finalmente ver lo que realmente importaba. Y mientras sus ojos se cerraban, lo último que vio fue la silueta de Jesús, de pie en la puerta del cuarto, observándolo como un pastor observa a la oveja perdida que por fin encuentra el camino de regreso. Una sonrisa se formó en los labios de Víctor, pequeña, genuina, libre. El hombre viejo estaba muriendo, y en el silencio de aquella casa olvidada, algo nuevo comenzaba, finalmente, a respirar. La muerte ocurrió. Ahora viene el nacimiento. Los primeros rayos del sol atravesaron la ventana polvorienta y tocaron el rostro de Víctor como una bendición silenciosa. Despertó diferente. No curado, no restaurado a la grandeza perdida, pero transformado de una manera que ninguna fortuna jamás había podido lograr. El peso aplastante que había cargado durante décadas, el peso de la máscara, de la actuación constante, de la soledad disfrazada de éxito, había sido reemplazado por algo extraño y liberador, ligereza. Jesús estaba sentado en la silla junto a la ventana, observando el amanecer. Víctor se levantó despacio, cada músculo adolorido recordándole que era humano, vulnerable, mortal. Y por primera vez, eso no lo aterrorizaba. «Buenos días», dijo Jesús, girándose con una sonrisa que llevaba algo paternal, algo que Víctor nunca había recibido de su propio padre ausente. Víctor respondió al saludo con voz ronca, la voz de quien ha llorado hasta vaciarse. «Hoy empieza», dijo Jesús, poniéndose de pie, «pero no como imaginas». En las semanas siguientes, Víctor descubrió lo que significaba vivir, no sobrevivir, no acumular. Vivir. Lo acompañó en cada paso de ese improbable viaje. Cuando Víctor se puso ropa sencilla y caminó hasta el centro comunitario más cercano para preguntar si necesitaban voluntarios, Jesús estaba a su lado, invisible para todos, excepto para el hombre que finalmente había aprendido a ver. Cuando la coordinadora, una mujer de ojos cansados pero amables, lo puso a servir comidas en una fila que parecía no tener fin, Jesús estaba en la cocina, observando mientras Víctor servía sopa en tazones sostenidos por manos callosas. Cada rostro que pasaba frente a él era un espejo, rostros marcados por fracasos distintos a los suyos, pero igual de devastadores. Mujeres que lo habían perdido todo en relaciones abusivas, hombres quebrados por adicciones que empezaron como escape, niños con ojos demasiado viejos, cargando traumas que ningún niño
debería conocer. Y Víctor se veía a sí mismo en todos ellos, no como eran, como él había sido, perdido, desesperado, necesitado desesperadamente de alguien que pudiera ver más allá de la superficie destruida. Jesús aparecía en los momentos cruciales. Cuando un hombre borracho comenzó a gritar insultos y Víctor sintió subir la vieja ira, la arrogancia de quien se cree superior, Jesús simplemente puso su mano sobre su hombro. El toque era leve, pero transmitía mucho. Está gritando por sus propias heridas, no por ti. Víctor respiró hondo, sirvió la comida con gentileza y vio al hombre derrumbarse en lágrimas de gratitud. Cuando una madre soltera llegó con 3 niños hambrientos y Víctor reconoció en ella a su propia madre, trabajando hasta la extenuación, sacrificándolo todo, muriendo lentamente de tanto dar, no pudo contener las lágrimas. Jesús estaba junto a la mujer, con la mano sobre su cabeza en un gesto protector invisible. «Ella no te ve», dijo suavemente, «pero estás honrando la memoria de tu madre cada vez que tratas a alguien así, con dignidad». Los días se convirtieron en semanas. Víctor se levantaba temprano. Tomaba el autobús lleno, trabajaba en el centro comunitario, volvía a su casa humilde, comía comidas simples, leía por la noche bajo una luz tenue, dormía en paz por primera vez en décadas. Y Jesús siempre estaba presente, ya no como juez ni como revelador de verdades dolorosas, sino como compañero, como maestro paciente enseñando lecciones que solo podían aprenderse a través de la experiencia. Una tarde, mientras Víctor ayudaba a organizar donaciones de ropa, encontró un traje, su traje, uno de los miles que había poseído, ahora donado por quien lo compró en el remate de sus bienes. Víctor sostuvo la tela fina entre los dedos y los recuerdos inundaron su mente. Las reuniones, los discursos, el poder que esa prenda representaba, y sintió nada, ninguna nostalgia, ningún lamento. Solo la tranquila conciencia de que eso pertenecía a otro hombre. Un hombre que ya no era. Un hombre que no quería volver a ser. Jesús apareció a su lado, mirando el traje con expresión indescifrable. ¿Lo extrañas? Víctor negó lentamente con la cabeza. No, extraño al hombre que podría haber sido si nunca me hubiera puesto esto. Jesús sonrió, una sonrisa llena de orgullo. Ahora estás listo para el último paso. A la mañana siguiente, Jesús llevó a Víctor al almacén detrás del centro comunitario. Y allí estaba ella, la Ferrari, cubierta de polvo, abandonada, recostada contra la pared como un monumento caído de una civilización extinta. La marca de la mano aún brillaba en el capó, más tenue ahora, pero presente. Víctor miró el auto y sintió algo inesperado. Compasión, compasión por sí mismo, por el hombre que creyó que eso representaba valor, por el muchacho perdido que confundió velocidad con progreso, lujo con realización. Nunca fue encender el motor, dijo Jesús, caminando hasta el vehículo y pasando la mano por la carrocería polvorienta. La prueba siempre fue lo que harías después. Víctor se acercó, puso la mano en el volante, cerró los ojos. Y por primera vez desde aquel día fatídico, habló con Jesús no como un condenado, sino como un hijo. ¿Qué hago con ella? Jesús no respondió de inmediato. Solo observó mientras Víctor procesaba su propia pregunta y encontraba por sí mismo la respuesta que siempre había estado allí. 2 semanas después, la Ferrari fue subastada. El dinero recaudado financió la renovación completa del centro comunitario. Cocina nueva, baños dignos, habitaciones para madres solteras sin hogar, una biblioteca para los niños y una placa en la entrada, simple, discreta, sin pompa, donación anónima, en memoria de todos los que cayeron y se levantaron. Jesús estaba al lado de Víctor el día de la inauguración. La multitud celebraba. Los niños corrían por los pasillos recién pintados. Las madres lloraban de gratitud. El alcalde hablaba de esperanza y comunidad. Pero Jesús solo miraba a Víctor, y Víctor solo miraba a las personas a su alrededor. ¿Entendiste?, dijo Jesús, con una voz cargada de lo que sonaba como auténtica alegría. Finalmente entendiste lo que realmente vale. Víctor asintió, las lágrimas corriendo libremente. Y entonces Jesús hizo algo que nunca había hecho antes. Abrazó a Víctor, un abrazo humano. Real,
sólido, y en el calor de ese abrazo, Víctor sintió disolverse el último vestigio del hombre que había sido: el orgullo, la arrogancia, el vacío, todo consumido en el fuego purificador de una caída que, al final, no había sido destrucción, sino salvación. Cuando se separaron, Jesús comenzó a desvanecerse, no con una desaparición abrupta, sino con una transición suave, como la luz de una vela que no se apaga, solo se transforma en un calor invisible pero permanente. «Siempre estaré aquí», dijo él, ya casi translúcido. «Solo necesitabas aprender a verme». Y desapareció. Víctor se quedó allí, rodeado de personas que no sabían quién había sido, pero que acogían con amor al hombre en quien se había convertido, sin nombre, sin fortuna, sin máscaras. Solo un hombre que había caído tan profundamente que, en el fondo del abismo, encontró lo único que realmente importaba: redención. Y mientras un niño tiraba de su mano pidiendo ayuda para alcanzar un libro en la nueva estantería, Víctor sonrió, porque finalmente había entendido. La verdadera riqueza nunca estuvo en la Ferrari, siempre estuvo en el simple acto de servir. El millonario perdió todo lo que no importaba y ganó todo lo que realmente tenía valor: la fe en Cristo y la oportunidad de la vida eterna. Y para ver más videos con historias emocionantes sobre la fe y Jesús, suscríbete al canal y haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.